Hoy tendremos una hermosa enseñanza. Recuerde que llevamos una serie que es el Evangelio según San Mateo y hace 8 días podíamos hablar acerca del llamamiento de Mateo, de que era un publicano, un recaudador de impuestos, un hombre que había perdido toda esperanza, pero Jesús lo ve, lo encuentra en el camino y le invita, le llama a seguirle y cambiar su destino y el propósito para el cual había sido diseñado y había sido creado. En esa misma línea, hoy yo quiero hablarte acerca de qué tipo de tierra soy yo. Y quiero, antes de entrar a la enseñanza, recuerden, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y recordemos que Mateo presenta a Cristo como Rey. ¿Y qué contenido vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo? La presentación de Jesús como el Rey lo encontramos en Mateo capítulo 1 hasta el capítulo 4, donde nos habla del nacimiento del Rey, el heraldo del Rey y la aprobación del Rey. Eso como presentación. ¿Cómo está? ¿Sí? El Evangelio según San Mateo, ¿cómo se lo puede encontrar? Segundo, encontramos las enseñanzas del Rey. Encontramos desde el capítulo 4, versículo 12, hasta el capítulo 7, versículo 29. Una vez más, por aquellos que quizás están escribiendo, las enseñanzas del Rey van del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 12, hasta el capítulo 7, versículo 29, donde nos habla del ministerio del Rey, el sermón del Rey, los diferentes sermones. Tercera parte del contenido, encontramos el poder de Jesús el Rey, los milagros efectuados por él. En el capítulo 8 encontramos versículo 1 hasta el capítulo 11. Ahora encontramos la oposición al Rey Jesús, desde el capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 16, versículo 12. Ahí encontramos el rechazo del Rey, las parábolas del reino, rechazo adicional del Rey. Quinto, encontramos la preparación de los discípulos por causa del rechazo, desde el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 13, hasta el capítulo 20, versículo 34. Número 6, la presentación final del Rey y su rechazo definitivo. Ahí encontramos el ministerio público, conflicto con los líderes de Israel, el rechazo de la nación de Israel por parte del Rey, las profecías del Rey, la muerte del Rey. Encontramos esto desde el capítulo 21 hasta capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 27, versículo 66. Por último, encontramos la demostración y de los derechos del Rey, que es la resurrección, capítulo 28, versículo 1 hasta el 20. También encontramos que el Evangelio según San Mateo se divide en 5 partes. Recuerde que Mateo está dando noción a todo lo que es la parte judía, y recuerde que los judíos es en la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Por eso está dividido Mateo en 5 partes. El primero, Jesús el Mesías, y nos habla de la forma en que tenemos que vivir. Segundo, nos habla de las enseñanzas del misionero. Tercero, controversia en lo que Jesús se ve envuelto, conducta del creyente. Y por último, tenemos la enseñanza de Jesús, pasión, crucifixión y resurrección. También va estipulado todo el Evangelio según San Mateo. También Mateo escribe 5 discursos. Una cosa es cómo está dividido. Yo hablé también al principio del contenido, de cómo está. Pero ahora Mateo habla de 5 discursos que habla Jesús especialmente. El primer discurso nos muestra acerca de la vida personal. Segundo discurso, el ministerio. Tercer discurso, el reino. Cuarto discurso, la vida en comunidad y la confraternidad. Quinto, nos habla del discurso escatológico.
¿Por qué hablamos de discurso personal? Es donde habla de las bienaventuranzas, la ley y todo esto. El ministerio nos habla acerca de cómo escoge a los discípulos. Bueno, es muy interesante estudiarlo, ¿sí? Poder estudiar estos pasajes que nos llevan a entender y comprender la parte misionera, cómo escoge los 12 apóstoles, la misión de los apóstoles, persecuciones, a quien se debe temer, Jesús causa de división, recompensa, nos habla de la parte ministerial. Pero en el discurso 4 nos habla acerca de lo que es la comunidad y la confraternidad, quién es el mayor, ocasiones de caer, parábola de la oveja perdida, cómo se debe perdonar al hermano, los deudores, que es la parábola del perdón. Y por último tenemos el quinto discurso, que es el escatológico, que hemos venido usted y yo estudiando domingo tras domingo: destrucción del templo, señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre, parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos, el juicio de los talentos, preparados para el fin y su justicia. Pero yo hoy me voy a enfocar en lo que es el discurso del reino. ¿Y qué es el discurso del reino? Lo encontramos desde Mateo capítulo 13. Hay varias parábolas o enseñanzas que nos van desde Mateo capítulo 13 hasta el versículo 58. O sea, todo el capítulo 13 es el discurso del reino, que nos habla de la parábola del sembrador, porque el propósito de las parábolas, porque la parábola del trigo y la cizaña, nos habla de la parábola de la levadura. Jesús explica la parábola de la cizaña, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos, y nos habla acerca de Jesús en Nazaret. Vamos a enfocarnos en este tiempo, hablar del tercer discurso. Tranquilo que vamos a ver también el ministerio, cómo se desarrolla. O sea, hay algo que nos sirve como doctrina para estudiar. Pero nos vamos a basar hoy en el tercer discurso, que es la de el reino, y que lleva como título hoy: ¿qué tipo de tierra soy yo? Hemos entendido, ¿cierto? Bajo la misma serie, el Evangelio según ¿qué? San Mateo. Mateo capítulo 13 nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 9, luego pasamos del 18 al 23. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por permitirnos hoy a cada una de las personas que están desde las casas escuchando este mensaje de esperanza y de salvación. Hoy, Señor, alienta nuestra vida, alienta nuestro corazón y permítenos que a través de la Escritura tú seas animando nuestro corazón, pero también tu Espíritu Santo sea llevándonos a entender y a comprender tu palabra. ¿Cómo lleva este título, esta enseñanza? ¿Qué tipo de tierra soy yo? Es una pregunta, Señor, y yo te pido hoy que sea una tierra buena y que pueda recibir esta semilla, Señor, que es tu palabra, Padre, y que produzca como lo dice la Escritura. Señor, ayúdanos a que la palabra sea sembrada de una manera correcta en nuestra vida y en nuestro corazón. Permite, Señor, muchas veces quizás habremos escuchado esta palabra, pero tu palabra nunca retorna vacía, sino que hace la obra para la cual fue enviada. Quita los velos y permite que Cristo, el Cristo de la gloria, sea fortalecido y sea creciendo en nosotros constantemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay algo importante, dice, en versículo 1 y 2, nos habla de que sale Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Pero dice que se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. No sé si usted puede imaginarse esta escena tan maravillosa y tan especial. Jesús, en vez de irse a la sinagoga, que es el lugar de encuentro, el lugar de culto que tenían los grandes intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que eran conocedores de la palabra, se reunían en estos lugares para exponer el mensaje. Pero Jesús no fue de la cuestión tradicional. Dice que él sale de la casa como un buen evangelizador, ¿cierto? Y dice que se sentó junto al mar, o sea, no era el mismo púlpito o el mismo escenario que tenía quizá la sinagoga o que estaba allí en el Sanedrín, el lugar donde estaban todo el mundo acostumbrado. Recuerde que el Sanedrín o la sinagoga no podían acudir todos, ¿cierto que no? Tenían ciertas especificaciones. Recuerde algo, al templo o a la sinagoga no podían acudir sino aquellos que fueran intérpretes, que no tuvieran mancha. Hay un sinnúmero de situaciones que no eran solamente dadas por la palabra de Dios, sino que también habían sido impuestas por estas sectas o por todos aquellos hombres religiosos. Y me llama la atención que dice, se juntó mucha gente. Al ver la necesidad que Jesús vio en el pueblo, pues obviamente no los metió en la sinagoga, ni mucho menos, sino que él se fue en búsqueda de ellos, ¿cierto? Dice que entrando él en la barca, ¿qué hizo Jesús? ¿Se puso en pie? ¿O cuál fue el escenario de predicación de Jesús en ese momento? Fue una barca, ¿cierto? Dice que él se sienta, no tiene micrófono, y dice que estaba y que toda la gente estaba en la playa. O sea que la gente, ¿qué hizo en la playa? ¿Se sentó o estuvo de pie? Sabemos que no había una comodidad. Usted imagínese en una playa. En la playa es pura arena, ¿cierto? Y quizás la incomodidad de la arena, pues mejor se quedan como de pie. Y Jesús, ¿cómo estaba? Sentado. Si usted mira, ¿era normal que él predicase de esa manera? ¿Dónde tenía que haber sido su centro de predicación? La sinagoga, ¿cierto? El Sanedrín. Pero Jesús sale de la comodidad y aún de una forma diferente predica. Yo me imagino la forma en la que el maestro lo hace. El cuadro más maravilloso que tiene es la naturaleza, al fondo el mar, el paisaje que tenía. Y él, muy cómodo en la barca, ahora nos hace ver la potencia de voz que tendría él, ¿cierto? Porque no había micrófono. ¿O sí? No había micrófono. O sea, a pura voz da un sermón o da una enseñanza.
O sea, me parece espectacular de que no solo da una, porque luego enseña la del trigo y la cizaña, luego enseña la semilla de mostaza, luego la de la levadura, luego hace la perla de gran precio, el tesoro escondido, la red. O sea, tantas enseñanzas desde un solo escenario. La playa, ¿cierto? Y la barca. Dice que él se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y recuerde que a Jesús no lo seguían ni dos ni tres. Entonces nos hace ver, muchos quieren púlpitos tradicionales donde nos vean, pero Jesús sale de la casa a un púlpito quizás diferente al resto del Sanedrín y de la sinagoga como tal. Usted ahora sí entiende por qué los fariseos no lo querían como de a mucho. O sea, él fue alguien innovador en la forma de predicar. O sea, no fue igual. ¿Cómo lo hacían los demás? En la sinagoga. ¿Cómo lo hace Jesús? En una barca, sentado y hablando muy tranquilo, con un escenario espectacular, y encima de eso usando historias para llegar al oyente. Si le seguía gente, no era simplemente por los milagros, también tenía que acaparar la forma en la que él hablaba, ¿cierto? O sea, que era un maestro de maestros. Ahora sí entendemos por qué Mateo quiso dejar todo y seguir a alguien fuera de lo común. Jesús no era igual, era alguien fuera de serie, alguien fuera de lo común. Muchos quieren pertenecer al reino, servirle al Señor, pero quieren copiar lo de otros. Y Jesús era alguien original, o copió a Juan. Jesús era único, auténtico en cada cosa que hacía. Ahora, mirando, quizás algunos, porque recuerde que lo seguían también otros para criticarlo y murmurar de él, ¿cierto? Y dirían, eso no se debía hacer. ¿Usted qué hace allá en esa barca? Usted tendría que estar en el Sanedrín, hacerlo en la sinagoga. Pero Jesús le importaba lo que dijeran las personas, le importaba era hacer la voluntad de ¿quién? De su Padre. Entendiendo quién es el personaje que nos está mostrando Mateo, diciendo alguien siendo rey. Por eso cuando Pablo habla en su carta a Filipenses, dice que siendo forma de Dios, no escatimó nada, ¿cierto? Se hizo humilde, y ahora podemos ver que Jesús realmente era alguien que no le interesaban los aplausos, ¿o sí? No le importaban las posiciones, porque hay algo que es muy característico del Evangelio de Mateo. Mateo nos habla que Jesús nació en un pesebre. Usted busca en Marcos, Lucas y Juan, no nos habla de pesebre, pero Mateo dice que nació en un pesebre. Y pesebre significa lugar para todos, lugar para encuentro, o sea, lugar para todos. ¿Qué me está diciendo Mateo? Que el rey vino para todos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y muchos no entienden. Piensan que solo es colocar allá el pesebre y no más, y es una tradición. Pero no han entendido que en sí lo que Mateo está diciendo es el lugar humilde. Lo que está significando es que el rey, siendo rey, vino para todos. Porque si hubiera llegado a un palacio, muchos hubieran dicho, no, solo vino por los que tienen. Pero Jesús vino para todos, lugar para todos. Eso es lo que significa el pesebre. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender? Que el rey vino para todos. Y como él vino para todos, vemos la forma tan extraordinaria y tan especial de predicar. Ahora nos deja una parábola muy linda, que es la del sembrador. Y vamos a revisar. Después voy a explicar por qué el propósito de las parábolas, qué significa una parábola. Dijo, no se afane, no se preocupe, pero quiero hablar del tema de qué tipo
de tierra soy yo. Ahora, en el verso 3 dice que le habló muchas cosas por parábolas, diciendo, ¿cuál es la enseñanza? He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién fue el que salió de la casa? Él. Entonces, el sembrador aquí, en este contexto de esta palabra, ¿quién es? Cristo Jesús, que es el que sale a llevar ¿qué? La semilla. Ahora, dice, el sembrador salió a sembrar. Y recuerde que un sembrador nos habla que tiene que tener semillas, ¿cierto? Y Jesús usó pues algo de la agricultura porque era lo que ellos conocían. No iba a hablar de carros voladores ni de un avión, porque en ese entonces no había ¿qué? Aviones. Les está hablando de lo que ellos conocen para que puedan entender más claramente lo que se trata el reino de Dios. Entonces nos dice que el sembrador salió a sembrar. En el contexto de esta palabra está diciendo que Él es el sembrador que sale a llevar la palabra, ¿cierto? Y dice que mientras sembraba, mientras hablaba, recuerde que la semilla es la palabra. ¿De dónde almacena? El lugar donde se almacenan las semillas en la palabra misma es esto, la Biblia, ¿sí? De ahí saca la semilla, como estoy haciendo yo hoy. Si miráramos y dijéramos, ¿quién es el sembrador en esta noche? ¿Quién está exponiendo qué? La palabra, ¿cierto? Quien está hablando del Señor. ¿Y de dónde saca la semilla? De aquí. No puedo sacarla de mi libro personal y decir yo y esto es la verdad. No, porque ahí ya estaría equivocada. La semilla sale ¿de dónde? De la misma Biblia, de la misma palabra de Dios. Dice que mientras sembraba, parte de la semilla, parte de esa palabra, cayó junto al camino. Ahora, en el 5 dice, parte cayó en pedregales. Versículo 7, parte cayó entre espinos. Y en el 8, pero parte cayó en buena tierra. ¿Cuántas tierras, cuántos tipos de tierra me habla la palabra? ¿Cuántas? 4. Junto al camino, en pedregales, entre espinos y 1 en buena tierra. Pregunto aquí, ¿la semilla fue la misma o fue diferente para los tipos de tierra? Fue la misma semilla. ¿Cuántos sembradores hay? Uno solo. Así que el problema no es el sembrador, el problema tampoco es la semilla, sino el problema es el tipo de tierra, ¿sí? Ahora vamos a estudiar qué tipo de tierras hay. Ya miramos que está la del camino. Nos dice en el verso 4. La del camino, vinieron las aves y la comieron. Él mismo la explica. Usted diría, ya está explicada, pero vamos a profundizar más. Versículo 19. Que la que cae al camino y las aves la comieron, dice, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, ¿qué era? ¿Por qué les habla de la tierra del camino? La iglesia del camino. Junto al camino, la tierra del camino, era un sendero muy conocido para ellos, donde caminaba la gente y nada podía crecer, porque todo el tiempo la estaba ¿qué? Pisoteando, pisando, porque el suelo también era demasiado duro, porque iban la gente caminando, era para eso. Entonces usted dice, un sendero donde caminaba la gente y nada podía crecer, porque el suelo era demasiado, ¿cómo? Recuerde esto, era demasiado duro. Nos habla y dice que esta clase de tierra, los que nunca realmente oyen la palabra, dice, alguno la está escuchando. Es como cuando hay gente que se sienta y usted cree que lo está escuchando.
Escuchó la palabra, pero dice que no la entiende. ¿Cierto? Dice, no la entiende. Viene el malo, arrebata lo que fue sembrado, o sea, lo que escuchó en su corazón y no produce nada. Es decir, usted ha visto personas que escuchan una y mil veces el mismo sermón, la misma palabra, y no ve un cambio. Entonces, el problema no es del predicador ni de la semilla de la palabra. El problema es que esta tierra es un camino muy duro, ¿cierto? Que nada puede crecer ahí. Un ejemplo, suponiendo, hablamos siempre de el amor, que el amor es paciente. Vamos a hablar de la paciencia. Hermanos, hay que ser pacientes, hay que, con la paciencia, que es fruto del Espíritu, y todos los domingos hablaron del mismo tema. Pero al otro día, el hermano se le olvidó el sermón, y dice, yo no entiendo eso. Y sigue actuando sin paciencia. Todo le saca. Entonces, ¿el problema es del predicador? El problema, lo que nos está enseñando aquí Mateo, a través de esta parábola, es de alguien que tiene el corazón demasiado duro. Y eso es una de las intenciones de Satanás, que acecha para estorbar la palabra y que no la pueda recibir. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos está hablando que uno de los objetivos del enemigo, de Satanás, es que cegar el entendimiento de las personas para que no entiendan el mensaje de salvación y no crezcan y no avancen, y usted lo siga viendo el mismo cristiano de todos los años. Entonces uno dice, y tanto que ora y tanto que lee y no hay un cambio. ¿Qué está pasando? Y no, pues yo llegué allá y yo no le entiendo nada a lo que predican allá. ¿Qué es lo que yo tengo que hablar? ¿Qué es lo que yo tengo? Por eso la enseñanza hoy es, ¿qué tipo de tierra soy yo? Quizás alguien duro, que me acostumbré a que la palabra no haga cabida en mi corazón y produzca, o simplemente soy ese el del camino, que produce cero. Porque usted, sí, creo que es mi apreciación personal, donde habla de que produce al 100, al 60 y al 30 por 1. O sea, hay 3 clases de producciones, ¿cierto? 100, 60 y 30. ¿Y cuántas tierras hay? 4. O sea, personalmente pensaría que junto al camino, ¿cuánto produce? 0. No produce nada. Son gente que se sientan a escuchar y no cambian. No hay, se supone que si la palabra de Dios es viva, es eficaz. Si la palabra de Dios redarguye, convence, corrige y está llegando a la tierra como tal, esa semilla, tiene que haber un cambio. Si yo hablo de la importancia de la oración, de hermanos, es importante orar, porque la Biblia nos lo dice y les muestro 1000 de pasajes, y la gente no ora, el problema es del sembrador, del problema es de la tierra que está recibiendo. Si usted no está orando, indica, y si ha hablado de tiempo de oración y hermanos y orar y la palabra es de orar, el problema es suyo. ¿Qué tipo de tierra es usted? Un corazón duro que nada crece, y que si no hay esos cambios genuinos en su corazón, es que Satanás dice que envía, ¿cierto? Vinieron las aves y se la comieron. O sea, solo duró lo que estuvo sentado ahí. Hermanos, airaos, pero no pequéis. Hermanos, no griten, porque la Biblia dice no gritar.
y usted lo escuchó y al otro día está, o apenas llegó a la casa, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Si la Biblia nos dice que no debemos gritar. Si eso dice la Biblia. No me lo inventé yo y no puedo ir a profundizarles más por tiempo. El problema de esa forma de gritar, si ya se predicó, si ya se habló del fruto del Espíritu, de la evidencia de alguien que de verdad tiene a Cristo, porque la palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, me habla que también es como un espejo. Me dice que está bien y que está mal. Y si yo estoy diciendo lo que está bien y lo que está mal y no lo hago, ¿qué está indicando? Que uno como predicador dice, uy, santo Dios, estoy enseñando mal. No, el problema es la tierra en el que está siendo sembrada la semilla. Por eso hay un proverbio que dice no echarle las perlas a los cerdos. ¿Qué hace un cerdo? ¿Entiende que es una perla? Inclusive aquí hay una parábola de la perla de gran precio. Y eso tiene una connotación muy importante en el reino de los cielos. Pero que usted pueda decir, ojalá yo no sea la tierra del camino. Hay hermanos del camino que no cambian. Hermano, ame a su esposa porque como vaso más frágil, esposas sujetados a los maridos y tienen otra connotación, otras explicaciones. Y uno mira y hacen todo lo contrario. Entonces son gente del camino. Y esa gente del camino, ¿cuánto produce? Nada. Son más que acomodan allá en la banca, pero... Y Jesús nos está diciendo tipos de cristianos y tipos de oyentes de palabras y ya podemos entender por qué no cambian, porque gente del camino. Ahora me da otra clase de tierra, otra clase de oyente. Dice la de pedregales, versículo 5. Dice que cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Ahora en el verso 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Al momento la recibe ¿con qué? Amén, con gozo, con alegría. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. La tierra de pedregales para ellos, donde la tierra era demasiado fina, echada sobre una superficie rocosa. En esta tierra la semilla brota rápidamente por el calor de la tierra. Pero la semilla no es capaz de tener buena raíz por causa de la superficie rocosa, o sea que todavía hay cosas duras dentro del corazón. Jesús no le está colocando un escenario que ellos no conozcan. Le está hablando en forma de agricultura. Yo imagino que Jesús también tuvo que saber algo de la agricultura para poder hablarles de esto, ¿cierto? Y la forma de llegarles de manera diferente, auténtica y original. Y la de pedregales me dice que como semilla, el problema, vuelve y digo, la semilla no es el problema ni el sembrador. El problema es el tipo de tierra. La de pedregales como semilla cae en la tierra muy poco profunda sobre los pedregales, brota rápidamente. Después se seca y muere. ¿Por qué? Nos dice aquí la clave. ¿Por qué? En el versículo 21. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? ¿De qué? De lo que escucharon, de la palabra, luego tropieza. La aflicción me habla de problemas. Son dos clases. La aflicción o, no es lo mismo, persecución. Ahí me está diciendo, puede ser por la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Es decir, que viene a ser probado lo que escuchó.
Suponiendo, hablamos aquí, Dios es Dios de lo imposible. Y todos, amén. Y usted la recibió con gozo. Y usted dice, gloria a Dios, Dios de lo imposible. Te alabamos, te exaltamos. Usted salió con gozo. Pero al otro día le viene algo de lo imposible. No hay en la alacena, no hay para el mercado. Entonces, si esa tierra que usted escuchó al día anterior diciendo Dios de lo imposible, llegó el momento de ser probada esa palabra, y si no había raíz de verdad sustentada en el Señor, una fe inquebrantable, ¿qué pasa? Se le olvidó el Dios de lo imposible y dice, esto no es verdad, ¿cierto? ¿Y qué pasa? La persona se desanima y vuelve atrás. O lo hace a su manera. ¿Es fácil? Toda la palabra que escuchamos siempre será llevada a prueba. Nos dice la Biblia, y Jesús mismo lo está diciendo. Será llevada a prueba. Si usted habla, le están hablando hoy de qué tipo de clase de persona, de oyente es frente a las cosas del Señor, también será probado. A ver, y tiene que existir cambios. ¿Cómo es la manera? ¿Cómo es? Siendo probados. Y ahí también me habla de persecución. Es cuando alguien es perseguido por creer esa palabra. Es decir, a veces todo el mundo piensa persecución sobre la religión, pero vamos a ver si mantiene su integridad y no maldice a Dios. ¿Se acuerda de ese personaje de Job? Porque si usted dice, no, yo honro a Dios y soy honrado, y escuché que hay que ser honrado y que hay que ser luz, y llegó el momento en el trabajo de ser luz, y salió fue siendo Luzbel. No luz, sino la otra clase de luz. Entonces, va a venir cosas que escuchamos de cómo ser cristianos. Hablamos del carácter, eso es una de las evidencias genuinas que nos muestra de verdad de un cristiano. ¿Y dónde lo van a moldear? En el Metrolínea, en el servicio público, en el trabajo. Y si usted, no, qué pena, cristiana, pero tampoco. Entonces está cayendo la tierra ¿en dónde? En pedregales. Se seca, o sea que pasa igual que el camino, o sea, produce al 30, o sea, muy poquito, pero al tiempo no fructifica. O sea que el carácter de amor le duró un día. Si yo voy a amar a ese que me cae, mejor dicho, que me la tiene montada, ¿cierto? Que me cae como cuando me machuco el dedo chiquitico. Pero apenas llegué al escenario se me olvidó todo. O sea que, ¿qué tipo de clase de cristiano? O sea, ¿por qué los cristianos evangélicos, somos evangélicos? Sí, no somos los que predicamos las buenas nuevas. Y cristianos, algunos dicen, no, cristiano más no evangélico. Entonces, ¿qué predica? Somos cristianos evangélicos, seguidores de Cristo que predican las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué no crecen? Porque ¿qué clase de tierra es usted? Ahora, me habla de otra, la tercera. Parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye también la palabra, ¿cierto? Pero dice ahora, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La de espinos describe la tierra que era fértil, quizá demasiado también fértil, porque crecían a la par los espinos y ¿qué más? Y el grano. Pero, ¿qué es lo que me habla acá? El afán, o sea, si cambiamos afán, preocupaciones, angustias, ¿cierto? Los afanes de este mundo, el trabajo,
la familia, la casa, la ropa. Póngale ahí todo lo que usted quiera. Y dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Como semillas cayendo entre espinos, crecerían hasta ser plantas. Entre los espinos, la palabra crecen por un tiempo, pero son ahogados. ¿Por qué? Por las preocupaciones. ¿Qué es lo que nos ahoga? ¿Qué es lo que nos afana? Suponiendo, otra vez, Dios de lo imposible, Dios es nuestro proveedor. Jehová Jireh, y todo el mundo, aleluya, gloria a Dios, saltó, aplaudió. Todos escucharon la misma palabra, Jehová Jireh, Jehová es proveedor. Y si usted es esa clase de espinos, o sea, clase de tierra de espinos, cayó la tierra allí. Dice, sí, amén, hoy no hay, Señor, Jehová, Jireh, aleluya, gloria a Dios. Llegó el martes, llegó el miércoles, dice, ¿cuál Jireh? Eso no salió nada. Los niños me están pidiendo. Y llega alguien a proponer algo que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice? Que eso, esa afán, esa angustia, ahoga también la palabra. Que lo que escuchó no fue tan contundente de verdad de ver a un Dios de milagro proveyendo. ¿Por qué? Porque la tierra en donde cayó, o sea, la semilla donde cayó, en una tierra que era de espinos, que crece tanto los espinos como la buena semilla, ¿cierto? Pero al tiempo llega el momento de mirar qué hay y también se pierde la semilla. Tres clases de tierra que me muestran que ¿qué? Que se pierde ¿qué? La semilla. Entonces, vemos a muchos sentados dentro de las congregaciones, a muchos oyendo la palabra y escuchan de un y otro predicador y aún mejor expertos en locución y mejor dicho y fuegos artificiales, pero vemos que siguen siendo los mismos cristianos de toda la vida, amañados, que no cambian. ¿Por qué? El problema es el predicador, las luces. Mire, tenían el maestro de los maestros, el innovador de los púlpitos, en una barca, con un espacio, con tantos seguidores, que a él no le impresionaban los seguidores ni los live. Pero el problema no era él, el problema era ¿quién? La gente. Ahora, casi ya cerrando nuestra enseñanza, dijo usted, uy, se va a ir temprano. ¿Qué clase de tipo de tierra eres tú? Y muchos piensan que la madurez espiritual es, llevo 20 años en el evangelio. Y otro que apenas entró es mucho más maduro que el que lleva 20 años en el evangelio. ¿Por qué? ¿Tiene que ver la edad física? ¿Los años se cuentan? No, eso no cuenta. Realmente lo que cuenta es la evidencia de un cambio de actitud, de que Dios de verdad está obrando en usted. En el camino están sentados, ay, toca ir a escuchar, sí, para que mi mamá me dé hoy empanada, porque mi mamá me dijo que si no iba hoy al servicio y no me sentaba ahí a escuchar, no me dejaba el iPad ni la tablet ni nada de eso. Esos son gente del camino. Se sientan, pero les entra por aquí, les sale por allá. Los otros simplemente también caen en tierra y dicen, ay, aleluya, gloria a Dios, y al otro día ya se le olvidó. Por eso dice que salió el sol, ¿cierto? Y se quemó, es decir, al otro día ya se le olvidó la palabra que con tanto gozo había recibido.
Hermanos, bendecir a nuestros hijos, no maldecir a nuestros hijos. Y al otro día, este chinito, burro, de una vez. Entonces, es una palabra que cayó ¿en dónde? La recibió y sí, mi hijito, lo voy a bendecir. Y apenas él se la voló, ya le dijo lo que no tenía que decir. Gente de pedregales, otro de espinos. Amén, amén. Pero apenas viene el momento de ser probados, se le olvidó. Señor, escúchela el carácter. Yo voy a cambiar, voy a ser como tú, manso, Señor, humilde. Le llegó el momento de ser probada esa palabra, de verdad, el carácter. Y es donde muchos se rajan. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Por qué me persiguen? Porque está siendo probada la semilla que fue sembrada en su corazón. Y la última, dice en el verso 8, hay otra clase de tierra, pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Dice versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye, no solo la oye, ¿sí ve? Ahí dice, yo estoy allá sentado, está oyendo, tiene el espíritu, ahí el cuerpo presente, pero el espíritu está por allá ausente. Bueno, ahorita apenas termine la pastora de hablar, qué tengo que hacer, la comida, o sea, tiene el pensamiento por allá. Ojo, oye, mire, nos están diciendo, no estamos creciendo, ¿por qué? Que no nos dedicamos a sentarnos a escuchar, a atender. Hay un consejo en la palabra que nos dice, seamos prontos para escuchar y tardos para hablar, ¿cierto? O sea, nosotros somos buenos para responder rapidito, pero no nos gusta aprender a qué, a escuchar. Y aquí nos dice, no solo que lo oye, sino que también la entiende. Y ahora, mire, hay 4 cosas. 1, oír, atender, dar fruto y producir. 4 cosas de una buena tierra, donde es sembrada la palabra de Dios. Oye, o sea, lo primero yo quiero dar fruto en el Señor. ¿Qué tiene que hacer? Oír, atender. Porque si usted cae esa buena tierra, en esa semilla, cae allí en una buena tierra, porque usted escuchó, atendió al consejo y se dice, sí, Señor, vamos a cambiar, empieza a dar fruto, o sea, se evidencia que de verdad hubo un cambio. Y encima de eso va a empezar a producir lo que fue sembrado. Si usted no escucha, no atiende, pues no va a dar fruto y no va a producir realmente algo bueno. Entonces muchos dicen culpa del pastor. No es culpa del pastor. ¿Es culpa de qué? De la tierra. La buena tierra describe que es fértil, sin hierbas malas, una cosecha buena y productiva, crece en la tierra buena. Cada semilla cayendo sobre tierra buena responde correctamente a la palabra y lleva mucho fruto. Es la que recibe la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo evidencia usted qué tipo de tierra, como en la enseñanza hoy, qué tipo de tierra soy yo? Cuando usted, yo estoy escuchando, sí, qué lindo. Pero cuando usted da fruto y produce. Si hablamos nuevamente de los ejemplos de tener misericordia, por ejemplo, templanza.
mansedumbre, que no reacciona mal, que se porta calmadito, tranquilito, no reacciona de manera incorrecta, así venga, mejor dicho, el estrés más tremendo, y usted aprendió que eso es fruto del Espíritu Santo, esa palabra ha hecho cabida en su corazón, y usted dice: yo ya no puedo vivir como vive el mundo, porque las obras de las tinieblas es la ira, es el enojo, pero yo he entendido que realmente Cristo está en mí y ese es el fruto del Espíritu Santo, es la evidencia de que Él me gobierna, amén. Y vinieron y me dijeron y yo estuve tranquilito y empiezo a producir. El que era mal geniado: oiga, ¿usted qué le pasó? Usted de verdad tuvo un cambio genuino, está produciendo un cambio en la atmósfera. Pero si usted escuchó, mejor dicho, le trajeron dibujitos y hablaron del fruto del Espíritu y le ponen manzanitas, peritas, le ponen de todo para que usted lo entienda. Pero llegó el momento de ser probado, como en la parte de los pedregales, en la parte de los espinos, mejor dicho, fue probado. Y usted se le salió el genio y dice: ¿y eso que es cristiano? A Jesús, ¿cuántas veces le dijeron? Hasta le dijeron: demonio, que por Belcebú sacaba ciertos espíritus. Y Jesús respondió: más diabólico es su mamá, más hijo del diablo usted, ¿sí? No, respondía tranquilo. ¿Sí, no? Eso no es cierto. Y podía hacer y deshacer, pero realmente evidencia que hay algo diferente. ¿Qué clase de tierra eres? Y termina el versículo 9 diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Otra vez, ¿cuál fue el llamado de atención? Siempre que a escuchar. El que oiga. Este mover es un llamado para que todos escucharan. No solo para que todos escucharan, sino que era un llamado para aquellos quienes espiritualmente sensibles tomaran nota. Esto fue especialmente cierto a la luz de los próximos capítulos, o versículos más bien. ¿Entendimos esto? ¿Cómo usted puede saber qué clase de cristiano es? Porque oye, también atiende, da fruto y produce. Oye, atiende y da fruto, y produce. Y el llamado que Jesús les está diciendo, muchos pueden escuchar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 sermones del mismo tema y no cambia. ¿Y por qué no cambia? ¿Qué clase de tierra eres tú? Llevo años en el Evangelio y esto no lo he podido cambiar. Es porque no has dado cabida en tu corazón para que el Señor produzca en ti fruto y tú puedas realmente evidenciar que hay algo diferente en ti. ¿Qué me está diciendo a través de la parábola del sembrador? Que la palabra será probada, ¿sí o no? Si es verdad. Y cuando termina uno leyendo el versículo 23, indica que este también pasó por la prueba, la recibió también con gozo, o sea, hizo todo el recorrido, la del camino que la escuchó, la del segundo que con gozo la recibe, el tercero ¿qué pasa? Que aún con las persecuciones, los problemas, los afanes, todo lo que pase, la palabra sigue firme. Y por último, después de haber pasado por todo esto, por último, ¿qué hace? Da fruto y produce aún más. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué dice da fruto y produce? ¿No es como lo mismo? Uno miraría y diría que es como lo mismo. Porque recuerde, el fruto es ¿para qué? Para otros. Pero encima de eso, el fruto se usa ¿para qué? Para
convertirlo en otras cosas para dar ganancia, ¿cierto? No, usted no siempre tendrá la naranja y la naranja tan linda. La naranja usted la puede producir ¿en qué? En vitamina C, en jugo, ¿en qué más? En dulces, en postres. O sea, ¿sí ven la transformación aún con más excelencia para llegar a otros? Por eso nos dice que a 100, a 60 y a 30 por uno. Hace la recopilación del resto de las tierras. Ojalá la aflicción, la angustia, todas estas cosas no ahoguen la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. ¿Por qué no has cambiado? Ya sabes por qué. Y la pregunta, cierro ya. ¿Qué tipo de tierra eres tú? Por eso la enseñanza dice, ¿qué tipo de tierra soy quién? Soy yo. La pregunta es para cada uno, personal. Si no he cambiado, ¿el problema de quién es? Cada uno tiene que revisar, evaluarse en qué hemos estado mal. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por esta hermosa parábola del sembrador. Aunque ya está explicada allí, pudimos profundizar un poco más. Ver lo lindo que tú explicas. Las cuestiones del reino. Nos habla qué tipo de gente, oyente hay. Pero hoy te pedimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que no seamos la gente del camino, que se le olvida. Que no seamos, Señor, aquellas personas que caen pedregales, que por no tener raíz las aflicciones de este mundo la ahogan. La de espinos que crecen a la par. Señor, los afanes, tantas cosas nos hacen, las riquezas, los afanes de este siglo, hacen que se ahogue. Y por último, Señor, está la de la buena tierra. Que nosotros seamos esa buena tierra que escucha, que atiende, que da fruto y que produce mucho más. Padre, hoy nuestra oración es para eso. Hay gente que lleva años en el evangelio. Hemos escuchado de gente que lleva 30, 40 y hace alarde de eso, pero eso no es simplemente vanagloria, es ver el cambio. Porque entre más te conocemos, Señor, entre más tenemos de ti, debe haber esos cambios reales y genuinos en nuestro interior. Padre, en esta hora yo te pido por cada persona allí en casa y que esta palabra toque la vida y el corazón de ellos y les permitas de verdad ser oyentes de buena tierra, de buena calidad, Señor, donde la palabra se siembra y empezamos a ver cambios reales y genuinos dentro del ser. Y de ese evidenciado, Señor, a través del fruto, que es el Espíritu Santo, el carácter. Y eso va a traer una producción aún mayor, porque vamos a tener un mayor alcance, un mayor impacto dentro de una sociedad. Las tinieblas abundan por falta de agentes de luz, por falta de hijos de luz que sean manifestados en las tinieblas. Padre, te doy gracias por esta noche. Bendigo cada casa y bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Amén y amén.